Imaginen confesar que escondieron una fortuna secreta durante 34 años. Ujú. Desatar un escándalo que paraliza a todo un país por más de una década y de repente el día que por fin va a comenzar el juicio, pues el tribunal decide archivar el caso y mandarte a casa de forma definitiva. Así, sin más. Exacto. Hoy, lunes 27 de abril de 2026, la Audiencia Nacional en España acaba de hacer exactamente eso con Jordi Pujol, el histórico expresidente de Cataluña, exonerándolo de su propio macrojuicio. Es un giro tremendo. Yo quedé impresionada. Estuvimos revisando los expedientes judiciales que se hicieron públicos hoy y también cruzando reportajes de actualidad de medios como Update News, Diario Libre y Don Porqué. Claro, para tener todo el panorama. Y sumando los análisis técnicos de las leyes de enjuiciamiento criminal, como la LECRIM y el anteproyecto ALECRIM 20, hay una tensión increíble que salta a la vista enseguida. Totalmente. Porque es un choque brutal. Bueno, vamos a desempacar esto. Por un lado tenemos un clamor social gigante, una opinión pública que siente una injusticia inmensa después de ver un patrimonio millonario presuntamente robado. Y por el otro lado, pues tienes los límites estrictos, fríos e inflexibles de la ley penal. Justamente. Entonces, la misión de este análisis a fondo es desentrañar cómo funcionan exactamente esos engranajes legales y, claro, entender qué sucede ahora con esta telaraña de acusaciones que todavía envuelve al resto de la familia Pujol. Porque la familia sigue en la mira. Y fíjate, lo fascinante aquí es cómo el choque entre la indignación social y el rigor jurídico rara vez ha sido tan, digamos, tan gráfico. Sí, es como ver dos trenes chocar. Exacto. Estamos ante un proceso que ha consumido 13 años de instrucción, 13 años reuniendo miles de folios para que, en el último suspiro, la figura central sea retirada del tablero. Y para comprender por qué el impacto es tan profundo, creo que hay que dimensionar primero lo que representaba esta figura antes de su caída. Claro, no era un político cualquiera. Para nada. Gobernó la región de manera ininterrumpida entre 1982 y 2003. O sea, es el arquitecto de la autonomía catalana moderna. Un poder casi intocable en la política española después de la dictadura. Por ese nivel de poder, la confesión que hizo en 2014 fue un terremoto absoluto. Ujú. Estaba acorralado por investigaciones previas y el 25 de julio publica una carta admitiendo que mantuvo fondos ocultos en Andorra sin declarar al fisco por más de 3 décadas. Y lo que más llama la atención al revisar las fuentes es el abismo que hay entre las cifras. O sea, las cifras bailan de una forma asombrosa. Sí, sí. En la carta confesaba unos 4 millones de euros. Pero luego entra la UDEF, que es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española. Los encargados de los grandes fraudes. Exactamente. Y sus informes empezaron a rastrear cuentas, transferencias, sociedades ocultas. Y de pronto, la estimación saltó a 290 millones de euros acumulados por la red. Es una locura. Y en medio de todo ese torbellino político, hubo figuras de la oposición que llegaron a hablar de 2.500 millones. Cifras mareantes. Es como si se descubriera que el abuelo más respetado del pueblo, ese que dictó las reglas de convivencia para todos durante décadas, pues resulta que llevaba años escondiendo el tesoro del pueblo en su sótano. Es una analogía perfecta. Y la caída de ese mito generó una respuesta contundente del Estado. La Fiscalía Anticorrupción no escatimó en dureza, para nada. Claro, pidieron penas altísimas. Formalizaron las acusaciones por asociación ilícita y blanqueo de capitales, pidiendo 9 años de prisión para el expresidente, más una multa de 204.000 euros. Y le quitaron los honores, ¿no? Sí, exigieron la retirada inmediata del título honorífico de Mol Honorable y de su pensión. El documento de acusación describe una maquinaria casi perfecta para amasar un patrimonio desmedido aprovechando su posición privilegiada. Y justo cuando esta inmensa maquinaria judicial llega al clímax, el tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, frena en seco y dice hasta aquí. Freno total. A sus 95 años, un diagnóstico médico lo libra del juicio hoy. Confirman la imposibilidad de que permanezca con plenitud de conocimiento durante el proceso. Sí, debido a un deterioro neurocognitivo mayor. Pero, a ver, un momento. Para la gente que nos escucha, los que pagan sus impuestos religiosamente, esto suena a un vacío legal gigantesco.
Entiendo perfecto por qué se siente así. O sea, ¿acaso el estado de salud borra un presunto desfalco de millones? ¿Dónde queda la justicia para la sociedad defraudada? Esa frustración es supernatural. Pero desde la óptica jurídica, hay que separar dos conceptos que generan muchísima confusión: la inimputabilidad y la capacidad procesal. A ver, explícanos esa diferencia porque es clave. Claro. Revisando a fondo la legislación, como el artículo 381 de la LECRIM y el anteproyecto de 2020, la línea es muy clara. La inimputabilidad evalúa el estado mental en el momento del presunto delito. O sea, si comprendía lo que hacía cuando supuestamente movía los millones a Andorra hace 20 o 30 años. Exactamente. Y en este caso, nadie discute que sus facultades estaban intactas en aquel entonces. Sabía lo que hacía. Claro, el problema no es lo que sabía en los años 90. El problema es si entiende lo que está pasando hoy en la sala del tribunal, ¿verdad? Precisamente. Y eso es la capacidad procesal. En un Estado de derecho, el juicio penal no es solo un trámite para castigar. El acusado tiene que poder entender los cargos. Tiene que poder defenderse. Sí, revisar las pruebas, instruir de manera coherente a su abogado. Y el dictamen forense aquí fue contundente tras entrevistarlo en persona. ¿Qué encontraron exactamente? Un trastorno neurocognitivo mayor irreversible de tipo mixto. Es una combinación de Alzheimer y deterioro vascular. O sea, ¿no hay tratamiento posible que revierta eso? Ninguno. Y bajo el artículo 383 de la LECRIM, si esta falta de capacidad es irreversible, la causa penal simplemente se archiva para esa persona. Ya veo. Porque juzgarlo violaría sus derechos básicos. Totalmente. Sería sentar a alguien que no comprende de qué se le acusa. Es vital aclarar que esto no es declararlo inocente, no es una absolución. Solo significa que el proceso penal se volvió inviable. Aunque la lógica jurídica sea impecable, la verdad es que las repercusiones políticas que vemos en las fuentes son incendiarias. Uy, sí, hay de todo. Hay reacciones súper divididas. Por un lado, figuras como el presidente catalán Salvador Illa celebran que el tribunal actúe, cito textual, con sentido de humanidad. Ujú. Pero por el otro lado, tienes voces críticas del antiguo entorno como Artur Mas o Jordi Turull, quien acusa al tribunal de buscar la humillación sabiendo de antemano el estado de salud y que todo fue una venganza. El ambiente está súper polarizado. Demasiado. Pero independientemente de eso, la tensión no desaparece, solo cambia de objetivo. Porque el patriarca queda fuera, pero la maquinaria judicial no se detiene. Exacto, el proceso sigue. Toda la presión ahora cae sobre sus 7 hijos y más de 15 colaboradores. Y la estrategia de la defensa para salvarlos es fascinante, porque no planean defenderse mostrando recibos, planean poner al propio Estado en el banquillo. Sí, el gero de la defensa ataca el núcleo mismo de la investigación. Ellos hablan del concepto de la Operación Cataluña. Que suena a película de espías, la verdad. Y un poco lo es. Los abogados de los hijos, como Josep y Oriol, alegan que todo el expediente es producto de una guerra sucia. Ujú. Dicen que operaba una supuesta policía patriótica desde el Ministerio del Interior, involucrando al excomisario Villarejo para buscar o fabricar trapos sucios y así frenar al independentismo catalán. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, hablan de motivaciones políticas para investigarlos. Pero a ver, te hago de abogada del diablo. A ver, dime. Si hay cuentas bancarias en Andorra, con millones, y las transferencias existen, ¿qué importa la motivación política? Los números están impresos. Es que en un sistema garantista la forma importa tanto como el fondo. Los abogados invocan la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Ok, ¿y cómo aplica eso aquí? Fija que en la línea de tiempo. El 7 de julio de 2014, el diario El Mundo publica unos pantallazos de las cuentas en la banca privada de Andorra, la BPA. Sí, la filtración que detonó todo. Exacto. Esa publicación causa el pánico que lleva a la confesión de Pujol el 25 de julio. La defensa argumenta que esa información bancaria inicial se obtuvo de forma completamente ilícita. O sea, violando el secreto bancario mediante coacciones en Andorra sin orden judicial. Exactamente. Es como, digamos que es como si un árbitro anulara un gol evidente en la final de un mundial. No porque la pelota no entrara, sino porque la cámara que grabó la jugada estaba instalada de forma ilegal. ¿Tal cual? ¿Puede un tribunal ignorar millones de euros probados solo por cómo se descubrieron? Sí que puede. Y es la base del artículo 18 de la Constitución, el derecho a la intimidad.
Si el Estado quebranta un derecho fundamental para conseguir la primera pista, todo lo que derive de ahí está contaminado. ¡Wow! Las comisiones rogatorias enviadas a Andorra después, e incluso la propia carta de confesión, serían frutos de ese primer árbol envenenado. Si prueban que hubo intervención estatal ilícita, piden que todo el caso colapse por nulidad. Pero me imagino que la Fiscalía no se queda cruzada de brazos ante eso. Para nada. La Fiscalía Anticorrupción lo niega rotundamente. El fiscal Fernando Bermejo pidió a los jueces que se ciñan a los hechos probados y se dejen de lo que él llama rumores políticos. O sea, defienden que la investigación arrancó legalmente por el propio comunicado del expresidente, rechazando cualquier teoría de conspiración. Así es, y esta batalla procesal es tan intensa que el tribunal aplazó la decisión sobre anular o no estas pruebas hasta diciembre. Uf, o sea que si en diciembre fallan a favor de la defensa, el caso entero de blanqueo podría desplomarse antes de siquiera mirar los números. Exacto, demostrando que en derecho penal la forma lo es todo. Bueno, pero asumiendo que en diciembre digan que las pruebas sí valen, ahí pasamos a una guerra contable pura y dura frente a unas penas astronómicas. Y el foco principal ahí es el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, conocido como Junior. Sí, que enfrenta una petición colosal de 29 años de cárcel. Una barbaridad de tiempo. Por delitos fiscales, falsedad, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales. Y a los otros hermanos les piden entre 8 y 14 años. Cuando uno revisa esto se pregunta, ¿cuál es la teoría de la acusación? ¿Cómo dicen que blanqueaban este dinero? La Fiscalía describe un esquema clásico. Acusan a la familia de cobrar comisiones o mordidas a empresarios afines como Sumarroca o Buesa. Que también enfrentan años de cárcel, por cierto. Sí, entre 3 y 5 años. Y dicen que pagaban a cambio de adjudicaciones de contratos públicos lucrativos. Ese dinero supuestamente terminaba en Andorra mediante facturas ficticias. Ah, facturas por asesorías falsas. Exacto. Asesorías o informes verbales que según la Fiscalía jamás existieron. Pero el contragolpe de la defensa, liderada por el abogado Cristóbal Martel, es súper agresivo ahí. Sí, atacan directo a la falta de concreción. Exacto. Critican que las acusaciones son súper abstractas. Martel dice que no mencionan ni un solo concurso público específico amañado. No hay ni una mesa de contratación manipulada en todo el expediente. Y eso es un problema gigante para la Fiscalía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si no pueden apuntar a un contrato público específico, ¿podría la familia salir absuelta del blanqueo a pesar de las cuentas secretas en Andorra? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es sí, porque el delito de blanqueo requiere jurídicamente un delito precedente. O sea, ¿un crimen original de donde salió el dinero? Exactamente. No es un delito penal tener dinero fuera si es solo una infracción tributaria. Si no pueden probar de manera irrefutable que el dinero de Andorra vino de la corrupción, como sobornos por obra pública, la acusación de blanqueo se debilita enormemente. Solo quedarían los delitos fiscales por no declarar. Sí, y para rematar, la defensa afirma que muchos de esos delitos fiscales ya prescribieron, como los de los años 2007 y 2008. Es una batalla milimétrica de fechas y albaranes. ¡Qué locura! Y para explicar de dónde salió el dinero entonces, la familia tiene su propia narrativa, que es la famosa Deixa. Ah, el legado del abuelo. Mantienen que el origen de la fortuna no fue corrupción, sino una herencia oculta que el abuelo Florenci Pujol dejó en el extranjero en los años 50. Tratando de proteger el patrimonio durante la inestabilidad de la dictadura. Sí, y respaldan esto con documentos increíbles. Presentaron un boletín oficial del Estado, un BOE, de 1959, donde constan sanciones por tráfico de divisas impuestas al abuelo, además de libros sobre la crisis de banca catalana. O sea, intentan probar que el abuelo ya movía dinero fuera mucho antes de que el hijo llegara al poder político. Es una defensa histórica interesantísima. Intentan desvincular completamente los fondos del erario público. Y reuniendo todas estas perspectivas, uno se da cuenta de la gran paradoja del caso. Totalmente. Por un lado, la exoneración del patriarca demuestra la rigidez y las garantías absolutas de un Estado de Derecho, que prefiere archivar un caso histórico antes que juzgar a un anciano con demencia. Sí, protege al individuo sin importar su nombre o el clamor público. Pero por otro lado, persiste una amargura social tremenda.
La gente siente que décadas de presunta corrupción institucional se quedan sin un veredicto sobre el líder principal, dejando todo el peso en sus hijos y en guerras de facturas. Deja una sensación de orfandad frente a la justicia. Y eso nos lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Algo para meditar después de este análisis. A ver. Cuando una figura histórica, alguien que moldeó el destino de una región entera, se desvanece en las brumas del Alzheimer justo antes de que caiga el martillo del juez, ¿a quién le corresponde dictar la sentencia final? Es una gran pregunta. Si los tribunales legales ya no pueden juzgar al individuo por respeto a sus derechos, ¿se convierte la memoria colectiva y la historia en el único tribunal supremo que queda? ¿O estamos condenados a vivir siempre con la sombra de la duda y la sensación de una justicia incompleta?